sobre la familia, las funciones de la familia, porque es importante que una familia funcione adecuadamente. Si nos damos cuenta, los desórdenes que tenemos a nivel social y a nivel personal, recordando siempre que la salud es el bienestar o sea, mío, biológico, psicológico y social. Tiene tres esferas. El biológico, yo puedo ser una persona sana a nivel orgánico, mi cuerpo es sano, pero probablemente tengo un estrés laboral, tengo un estrés, una convivencia que no me es saludable, ¿verdad? O puedo tener un entorno comunitario que no es saludable. Es decir, puedo tener un área donde hay muchos mosquitos, puedo tener un ruido en la esquina, puedo tener aguas negras cerca, o puedo tener un techo en una casa que no es adecuada. Por eso decimos que el bienestar biológico, psicológico y social. Eso es salud. Entonces, si estamos hablando de salud, ¿cuál es mi primera empresa? Mi primera institución es la familia. Y parecería que lo que menos importancia le prestamos es a la familia. Porque los desórdenes que tenemos sociales vienen de entornos familiares disfuncionales. Eso está comprobado. Las cárceles están llenas de personas con problemas familiares, con situaciones familiares, con etapas, vínculos rotos que han hecho que el ciclo de la familia no se cumpla. Y por eso hoy vamos a hablar sobre el ciclo de la familia, porque impacta directamente la salud, tanto familiar, social, personal, mental, humana, biológica, como queramos mencionar. ¿Por qué hay que saber esto? Porque la familia es una empresa y yo tengo que saber las etapas evolutivas de mi empresa, de mi primera empresa, de mi primer entorno social. Si yo no me comporto bien en la familia, fuera no lo voy a hacer, porque no lo aprendí. Entonces, si yo no me cuido, si no cuido a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, pues cuando salga menos voy a cuidar a mi pareja o menos voy a cuidar a mis compañeros de trabajo porque no me enseñaron a hacerlo. Entonces, este tipo de programa tiene un enfoque preventivo, un enfoque formativo. Y por eso quisimos hacer este paréntesis en el día de hoy, a propósito de que el día 14, próximamente, se conmemorará la prevención del suicidio, Día de la Prevención del Suicidio. El suicidio tiene un enfoque netamente familiar. El suicidio tiene una repercusión familiar y un origen familiar. Entonces, por eso es importante hablar de las etapas del ciclo vital. ¿Cuáles son estas etapas? ¿Cómo se forma una familia? ¿Cuándo se forma una familia? Pues tiene una primera etapa, que es la etapa de formación. La etapa de formación comienza desde el noviazgo. Cuando usted conoce a una persona, estamos hablando de una familia tradicional, ¿verdad? Hombre, mujer. Una familia tradicional. Se forma, hay un noviazgo, hay una etapa de conocerse y una etapa de adaptación al otro. Yo conozco una persona que no era nada mío. Tengo un proceso de enamoramiento, un proceso de llegar a cultivar esa armonía y esa empatía y tomamos la decisión de casarnos, de irnos a vivir juntos, de unificar nuestras vidas y empezar a caminar juntos. Esa es la etapa de formación. ¿Qué pasa en esta etapa de formación? Que la persona debe dejar su hogar. Yo salgo del núcleo que era el mío cuando yo vivía con mis padres para formar otro núcleo. Esa es mi familia de ahora en adelante. Me casé, me mudé, salí del nido con otra persona que hizo lo mismo que yo. Esa es la etapa de formación y adaptación. Si nos damos cuenta, hay personas que se casan y se quedan viviendo con sus padres. Ahí tenemos dos familias conviviendo en un mismo techo. Ahí comienza una disfunción familiar porque no se procesa la independencia ni la creación de un nido aparte. Entonces, ¿por qué hacemos este tema? Porque sabemos muy bien que en los países nuestros, como son países en vía de desarrollo, quizás no todo el mundo puede emigrar, quizás no todo el mundo puede irse, no puede rentar un lugar, ¿verdad? Pero para eso
es que se recomienda que cuando usted decida casarse o mudarse con otra persona, convivir con otra persona en sus diversas modalidades, pues usted tenga asegurado una manutención independiente. O sea, yo no debería, ¿verdad?, mudarme a vivir con mis padres para que ellos me mantengan, porque por algo yo me independizo y por algo formo un núcleo. Entonces, cuando hago esa alteración en el ciclo normal de la familia, vienen entonces las crisis aceleradas en el ciclo vital. Pero en una etapa normal, la persona se casa y sale de la familia, ¿verdad? Formación y adaptación a la pareja. Ahí decidimos, ¿verdad?, durar un tiempo. Tenemos nuestros hijos, segunda etapa. La etapa de expansión. Empezamos a crecer. Ya no somos 2, somos 3, 4, 5. La cantidad de hijos que deseemos tener. Estamos hablando de la familia como núcleo. Padres, hijos. Y entre los hijos, los hermanos, ¿verdad? Si son más de uno. Entonces, aquí sucede el proceso de transición de que yo era una persona, mi pareja y yo éramos dos, independientes, salíamos de fiesta, paseábamos, hacíamos diferentes actividades, nos íbamos a un bar, a una discoteca, a cenar, nos íbamos de viaje fuera del país o dentro del país, hacemos turismo, etc. Vivimos una vida más o menos cómoda, tenemos trabajo los dos y podemos disfrutar la vida. Pero ya decidimos tener hijos, hay un tercero, una tercera persona que hay que cuidar, alimentar, cuidar, educar, como parte de nuestra responsabilidad en esta segunda etapa. ¿Qué pasa? Cuando yo me expando y tengo hijos sin organizarme, no tengo una casa, un techo, tengo problemas económicos, no me llevo bien con la pareja, pero tengo hijos, ¿qué va a pasar con esos hijos? Van a arrastrar una disfunción familiar por una incompatibilidad o una incomprensión en la pareja. Entonces vamos a generar individuos inseguros, nerviosos, temerosos, pensando que van a tener una crisis en cualquier momento porque uno de los padres se pueda ir o pueda iniciar el dramático caos de la violencia intrafamiliar, que muchas veces afecta también a los niños y que hemos estado viendo muy frecuentemente en nuestro país a nivel de las noticias. Si nos damos cuenta, todo viene a raíz de la familia, de la disfunción de las diferentes etapas en la familia. En el caso normal, que todo fluya sin ningún tipo de drama fuera de lo adecuado, de lo que puede suceder, porque son crisis. Todos estos cambios generan crisis, pero no las crisis tienen que verse como algo negativo. Las crisis son por los cambios que existen. Ya cuando una crisis se sale de lo normal es algo patológico, que es lo que vemos en las noticias a veces. Entonces, nació mi hijo, nació el primero, entonces ahí vienen otras crisis dentro de esa etapa, que son las crisis de la escuela. El niño entra a la escuela, ya creció, ¿verdad? Primero, ¿quién lo va a cuidar? ¿Cómo lo vamos a mantener? ¿Cómo vamos a llevarlo al médico? Todo lo que demanda un niño, ¿verdad? Un nuevo miembro de la familia. Después, el cuidado de los niños, la educación de los niños, la escuela de los niños, ¿verdad que sí? Si hay o no algún tipo de trastorno a nivel de la disposición a la educación. Me explico mejor. Uno de los padres entiende que educar al hijo de esta manera y el otro entiende que es de otra manera y no se ponen de acuerdo. Esto va a generar una labilidad emocional. O sea, el niño no sabe para qué lado coger. O me voy con mi mamá o me voy con mi papá. O déjame aprovechar. Sabemos que los niños tienen una psicología, una formación psicológica que es propia de su edad, ¿verdad? Un desarrollo psicológico propio de su edad. Entonces ellos van a entender que donde mejor les convenga es por donde se van a guiar para el proceso de formación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo sabemos, en la escuela no lo dicen. Si un padre dice sí, el otro no puede decir no. O si dice no, dicen no los dos. O dicen sí los dos. Pero no podemos estar en esta ambigüedad en la toma de decisiones porque vamos a tener hijos también ambiguos, inestables emocionalmente. Entonces, etapa de expansión, crecimiento y crianza de los hijos. Luego viene la tercera etapa, que es la etapa más, diríamos, más compleja y la más larga.
que es la etapa de consolidación y apertura. Aquí estamos hablando que ya nuestros hijos, el mayor tiene más de 13 años. Estamos entrando en la adolescencia. Nuestros hijos tienen 13, 14 años, 15 años. Estamos entrando en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué es de consolidación? Porque aquí ya los padres probablemente tengan un trabajo más estable, ya tengan una economía mejor, ¿verdad? Si trabajan los dos, si han hecho una buena programación de su vida y han tratado, ¿no?, de llevar una organización familiar en el mejor de los casos, ¿cierto? Sí. Independientemente de las situaciones que se puedan dar, que no son planificadas, ¿verdad? Que un accidente, una enfermedad, alguna situación negativa que pueda hacer que esta etapa sea un poco más caótica. Sin embargo, a nivel de etapas, la etapa de consolidación y apertura pues nos llega a todos. En algún momento nuestros hijos tienen 14 años, 15 años, ¿verdad? Entonces ya aquí tenemos que hacer un poco de apertura. ¿Por qué? Porque ya tanto los padres que tienen un entorno laboral, una vida social, que ya dejaron la crianza del niño que iba a la guardería, ya ahora el niño está pasando a la vida adulta y está comenzando a rodearse de otras personas, está empezando a salir con sus amiguitos, está empezando a compartir en otros entornos. Y aquí es muy delicado entonces el cuidado de los miembros de la familia. Con quién tú sales, dónde vas, qué haces. El tema de los hábitos tóxicos aquí es muy importante, vigilar y cuidar. Fumas, tomas, sales de noche, te drogas. Igual que en la pareja. El compañero entiende que puedes salir, tú puedes salir con tus amigos, yo puedo salir con mis amigos. Puedo irme de playa, puedo irme 2 días para un resort, en una juntadera, ¿verdad? Todos los miembros de la familia aquí tienen un riesgo por el tema apertura. Sin embargo, la apertura también tiene sus beneficios y es que ampliamos nuestras posibilidades y nuestras capacidades. El crecimiento va a ser obviamente notable porque vamos a entrar en otras dimensiones de la vida que nos facilita el entorno, la comunidad. Aquí influye mucho dónde vivimos. Es necesario mudarnos. Ya este ambiente no le está siendo favorable a mis hijos. O mi esposo se tiene que mudar porque lo ascendieron en el trabajo y tenemos que irnos para la capital, tenemos que irnos fuera del país. Entonces, por esto esta etapa es tan importante. Y uno de los datos más importantes que genera crisis en la familia es la salida del primer hijo de la casa. Supongamos que tenemos 45, 50 años. Ya mi hijo mayor tiene 20 años. Ya se va de la casa. Tiene un trabajo, se piensa casar o mudar, aunque todavía es muy joven para casarse. Pero algunos hijos se casan a los 18, a los 19, a los 20. Aquí esa salida genera una crisis que tenemos que conocer. Y es la salida del hijo mayor del nido. Aquí ya empezamos a vernos como abuelos. Ya empezamos a ser asesores. Ya el rol de padres que teníamos cuando teníamos los hijos en el hogar, ya pasa a ser como de consejero, ¿verdad? De una persona de confianza para que le cuente sus cosas, etc. Entonces ahí los padres sobre todo son los que sufrimos la crisis. Porque cuando vemos que el hijo ya está grandecito, ya se nos va. Entonces, esto también debemos de entender como una crisis normal evolutiva de la familia. Cuando tenemos esta crisis, muchas veces queremos que el hijo se nos quede. No es normal que un hijo se quede después de los 18 años, después que es mayor de edad. No es normal que se quede en el hogar, porque esto afecta entonces la convivencia. Entonces se nos unifican 2 etapas, la de evolución y la etapa siguiente, que la vamos a ver luego de esta parte. ¿Qué pasa en la última etapa? Etapa de disolución. Etapa de disolución de nuestra familia, es decir, del núcleo, de las ramas, de mis padres, mis hermanos, yo, ¿verdad? Ya después que fallece
el primer padre, comenzamos la etapa de disolución. El fallecimiento de uno de los padres. Ya nuestra familia está en una etapa de disolución. Y aquí, ¿por qué es importante conocer esta etapa? Porque esta es la etapa donde tenemos que tener en cuenta que hay que aceptar ese cambio, el cambio que tiene que ver con la muerte, la realidad de la muerte. Y generalmente tiene que ver con la vejez. Las personas que fallecen ya a una edad, después de los 75 años en nuestro país, que es la esperanza de vida, una persona que fallece a esa edad está en el proceso normal de la muerte, aunque Dios solamente sabe, ¿verdad?, cuando vamos a morir. Pero a nivel científico, después de 75 años de edad, en nuestra región de América Latina, sobre todo en el Caribe, nosotros los dominicanos, tenemos una etapa de una esperanza de vivir sanamente hasta los 75 años, 70, 75 años. Entonces, después de ahí, estamos ya en la vejez y por tanto, en cualquier momento podemos llegar a fallecer. Y esa es la etapa de disolución, cuando fallece uno de los dos miembros de la familia, de los padres, de los progenitores. Entonces aquí, si estamos vivos, ¿verdad? Todos, lo que tenemos que comprender es que aquí hay un cambio de roles. ¿Cuál es el cambio de roles? Ya mi madre en esta etapa no debe cocinarme, plancharme ni cuidarme. Todo lo contrario, soy yo que debo de cuidar a mis padres que están ancianos. Porque ya sus capacidades físicas, mentales, probablemente algunas enfermedades crónicas están en decadencia. Ya mi madre, por ejemplo, no puede estar limpiando la casa, echándole agua a la ventana, ni nada de eso. Probablemente yo vaya y le ayude o le ponga a una persona que le ayude. Cambio de roles. Y la disolución final ya cuando fallecen los dos miembros de la familia por vejez. Primero uno, el otro queda viudo y después ya cuando fallece el otro ya se disolvió esa familia. Me quedan mis hermanos, ¿verdad? Mis hermanos, mis primos, mis tíos. Pero mi núcleo del que yo nací ya se disolvió. Ahora queda el mío. Si tengo mi familia, mis hijos, entonces esa es mi familia, mi núcleo familiar. El núcleo anterior, que era otra generación, ya se disolvió. Y aquí quiero hacer un paréntesis que siempre me gusta mencionar la parte de las personas ancianas. A veces entendemos que las personas mayores de 65 años, que es cuando comienza la vejez, las personas mayores de 65 años, pues todavía tienen que seguirnos cuidando a nosotros. Personas ya 40, 45 años. Ni siquiera 25 años ya nosotros somos independientes, podemos manejar probablemente una economía aceptable. Entonces, no podemos pretender que nuestros padres de 65 años o más nos sigan resolviendo todos los temas, porque evidentemente estamos alterando el ciclo vital de la familia y eso va a generar disfunciones familiares, crisis familiares. Entonces, ya debemos de ir haciéndonos cargo de lo que nos corresponde. Una cosa es que vivamos cerca o que vivamos en la casa para cuidar a uno de nuestros padres porque no hay otra persona que ayude o porque quizás soy la persona que es adecuada para hacerlo. Una cosa es que cuidemos a nuestros padres, otra cosa es que vivamos en la casa como si fuésemos todavía adolescentes. Porque entonces estamos alterando el ciclo y nos estamos quedando anclados en una etapa. Y no debe ser. Entonces, ¿por qué es importante conocer todo esto? Para que sepamos si estamos haciendo las cosas bien, si estamos progresando en el ciclo vital adecuadamente y si no, entonces buscar ayuda para romper esas maneras inadecuadas de progresar en el sentido de evolución de la familia. Espero que este programa le haya sido de mucho provecho. La idea es promover más nuestra autonomía, nuestro autocuidado e independencia. Y para eso es necesario conocer de dónde venimos, ¿verdad? Para saber hacia dónde vamos. Muchísimas gracias por este espacio y pasen feliz resto de la tarde.